Hola, buen día a todos. Esta es la segunda sesión. El día de hoy tenemos al doctor Félix Torres González. Él es profesor de zoología en la Universidad de Salamanca, en España, desde hace más de 30 años. Él tiene responsabilidades diferentes en asignaturas relacionadas con materias de invertebrados no artrópodos, artrópodos y entomología. Como investigador, se ha dedicado a trabajar diferentes aspectos de taxonomía, biología y comportamiento, sobre todo de abejas silvestres de la región paleártica, fundamentalmente en la península ibérica. También ha dado charlas sobre entomología, abejas y otros grupos de himenópteros a distintos públicos, desde escolares a grupos mayores, profesionales de distintos sectores de agricultura y de la ganadería. Y es un especialista allá en España de la familia de algunos grupos de Megaquilidae. Entonces, ha hecho varias publicaciones sobre ello. Y hoy nos va a dar una charla sobre abejas de interés comercial, sobre todo el caso de Megaquilidae rotundata y Bombus terrestris. Lo dejo con la charla, voy a compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. ¿Me dices si ya se ve? ¿Ahí se ve completo? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Esperen, voy a apagar mi micrófono. Ok. Se me olvidó. Bien, yo creo que se me oye. Si no se me oye, Gerardo, dímelo. Pero bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todo el mundo que esté escuchando esta serie de charlas magníficamente construida por Gerardo Quintos, a quien quiero pues agradecer el hecho de contar conmigo para participar y el hecho de, bueno, pues de que esto nos haya servido, esto y las redes nos hayan servido para no solo para conectar, no solo para intercambiar datos, información, conocimiento, sino casi para considerarnos amigos. Yo a Gerardo ya le considero pues algo más que un conocido de las redes. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Gerardo, por traernos aquí. También quería decir que, bueno, pues que después de escuchar... Muchísimas gracias a usted, perdón. es que tenía el micrófono apagado, perdón. No, muchísimas gracias. Después de escuchar, Somos colegas ya. No, hombre, claro. Las palabras de Daniela Ortega, bueno, pues prácticamente ha elaborado la mitad, no, yo diría un cuarto de mi charla, pero la parte interesante, es decir, la parte a la que yo iba a dedicar menos tiempo porque sabía que ella iba a dedicar más, porque sé que ella es una apasionada en la defensa de la fauna autóctona, de las abejas silvestres y del abejorro chileno. Entonces, bueno, pues yo simplemente voy a mencionar de alguna manera la parte positiva y luego después ya dejo en sus manos esta parte negativa. En principio, claro, la introducción de mi charla es que es una abeja. Lo dijo Gerardo bien ayer. Gerardo, la siguiente, por favor. Nos habló de, bueno, pues de que, pues aquí en este organigrama que vemos más o menos, bueno, pues si vemos que prácticamente la mitad de los organismos que hay sobre la Tierra son animales, vemos que del conjunto de animales, más de 3/4 partes son insectos, y vemos, claro, sí, nada. Y vemos que, bueno, pues está el triángulo morado, más moradito. Vemos que prácticamente, bueno, pues un 20% de la fauna de artrópodos terrestres son himenópteros. Bueno, pues nos damos cuenta que de ese millón de especies que se conocen de insectos, millón que podría variar entre 5 y 80 millones según con quién hablásemos. Pero de ese millón, 20.000 especies aproximadamente son abejas. Gerardo, la siguiente, por favor. Y bueno, pues de estas 20.000 especies, como bien nos dijo el organizador ayer en su intervención, bueno, pues de estas más de 20.000 especies, la inmensa mayoría son solitarias, son silvestres, son abejas que presentan distintas morfologías, que presentan distintos tamaños. Siguiente, por favor. Vemos que, bueno, pues que desde entre el tamaño de los más de 60 milímetros, de los más de 6 centímetros de Megaquile Pluto, que tenemos ahí en la diapositiva, a la
algo menos, perdón, algo más de 2 milímetros. Siguiente, Gerardo, por favor, algo más de 2 milímetros de esta que teníamos ahí, que es una especie del género Perdita, bien conocida por aquellos pavos. Bueno, pues la variación es grande. ¿Qué es lo interesante de las abejas? Pues que de la inmensa diversidad que hay, las zonas en las que son más abundantes son las áreas de clima mediterráneo o, si queremos, de clima subdesértico. Y eso hace que nuestros, pues prácticamente las zonas desde las que estamos hablando, bien sea España, bien sea México, bien sea Chile, bien sean los países limítrofes con Chile, es decir, que salvo la selva tropical que se limita al centro del subcontinente, el resto de países compartimos una gran diversidad de estos animales. Y estos animales, pues también se habló ayer, pueden ser sociales, es el caso de estas, la imagen que tenemos a la izquierda, de esas abejas, que bien sea la abeja europea, llamáis allí, a la abeja melífera, decimos en Europa, lógicamente, o bien sean las colonias de abejorros, o bien sean las colonias de melipona, bueno, pues tienen unas características de colaboración social que las hacen muy interesantes, pero la inmensa mayoría de especies van a ser especies solitarias en las que una sola hembra va a construir su nido y lo va a aprovisionar y va a depositar sus huevos en él. Es el caso de las imágenes que tenemos a la derecha. Y, bueno, pues estas construcciones de nidos bien pueden ser en el sustrato, en el terreno, en tierra, o bien pueden ser en otro tipo de cavidades, bien sean madera, bien sean cavidades ya preexistentes con anterioridad. Pero lo interesante es destacar, siguiente, por favor, que de este 85% prácticamente de abejas solitarias, bueno, pues estamos por descubrir todavía cuáles son las actividades, qué es lo que hacen las abejas. Siguiente. Porque todos sabemos que, bueno, pues el papel de las abejas tradicionalmente, sobre todo las abejas colmeneras, las abejas melíferas, bueno, pues es la producción de miel y polen. La abeja de la miel, la abeja melífera, pues no sé si por suerte o por desgracia, según quien lo mire y según cómo se enfoque, pues es una abeja que desde su origen más o menos oriental se ha expandido pues prácticamente por toda la Tierra, se ha asentado en prácticamente toda la Tierra y se ha naturalizado prácticamente en toda la Tierra. Todavía hay algunos países que la siguen considerando especie invasora, pero yo creo que, bueno, pues es algo que ya no tiene solución. Pero bueno, pues acostumbrados a esta abeja melífera, pues todos sabemos que uno de sus papeles fundamentales es la producción de miel y de polen. Pero también, si pasamos a la siguiente, vemos que las abejas tienen un papel, y aquí ya me centro en las abejas silvestres, en nuestras abejas autóctonas, tienen un papel muy importante en no solo en el mantenimiento, sino en el demostrarnos, el servirnos como indicativos en la calidad de hábitats. La presencia de abejas silvestres siempre es indicadora de una excelente calidad de hábitat. Pero lo que me trae aquí es hablar de la siguiente diapositiva, en la que, bueno, pues el papel fundamental de las abejas, bien sean silvestres, bien sean sociales, es la polinización y, por tanto, el mantenimiento de la diversidad vegetal. Pensemos que, siguiente, por favor, se calcula, se sabe, se conoce que pues prácticamente el 85% de las plantas con flores depende de la acción de los polinizadores, de polinizadores en general. Estamos hablando de que esta actuación, ahí tenemos en ese gráfico como ese 85% es lo que se conoce de la dependencia de las flores, pero que el otro 15% no es que no dependan, sino que no se sabe. Sí, es cierto que hay un 7% de especies, sobre todo los cereales, que bueno, pues son anemógamas y entonces, bueno, pues no van a necesitar, pero nos quedamos con el 85% de estas plantas con flores. Bueno, pues en lo que respecta a la producción agrícola, es decir, aquellas
flores, aquellas plantas con flores que no son consideradas silvestres o asilvestradas, sino que son cultivadas por el ser humano para su alimentación, se puede calcular que aproximadamente 153.000 millones de dólares, ahí hay 153 billones norteamericanos o estadounidenses, bueno, pues 153.000 millones de dólares es el montante económico que se puede estimar como la incidencia económica de la polinización o del efecto de los polinizadores en la economía agrícola. A raíz de esto, siguiente por favor Gerardo, a raíz de esto, bueno, pues en Europa al menos se han aparecido una serie de programas como el programa o el proyecto ALARM o el proyecto STEP. Básicamente son programas que se han centrado o tienen cierto interés en el estudio de la biodiversidad de los polinizadores, el estudio del mantenimiento de los polinizadores o sobre todo el conocimiento de la situación de los polinizadores. Debo decir que son programas, como todos los programas que parten desde la política, desde las distintas administraciones, son programas que van muy lentos, programas que tardan mucho tiempo en coordinarse y que, bueno, pues cuyo funcionamiento deja que desear en estos aspectos. No digo que no funcionen, pero que sí son relativamente lentos. Pero si nos vamos un poco más allá, siguiente, por favor, la propia FAO, es decir, que la Organización para la Alimentación de las Naciones Unidas, considera que, y esto sí que es interesante, he hecho un estudio en 146 países. 146 países son pues prácticamente el 95% del total de países en el mundo. Estamos hablando de que en el mundo hay poco más de 190 países. Bueno, pues el estudio de 146 países dice que hay 100 especies vegetales que suponen el 90% del suministro de alimentos para esos países. Ese suministro abajo en el dibujo, en el gráfico, vemos pues, cómo una serie de dibujos de distintos cultivos asociados con la dependencia que tienen de los polinizadores, bueno, pues la propia FAO estima en 200.000 millones de dólares el valor de esta actividad. Es decir, que si el 75%, 75-80% de los cultivos humanos dependen de la polinización de polinizadores en general, valga la repetición, bueno, pues 200.000 millones de dólares van a ser los responsables, estos animales van a ser los responsables de ese movimiento económico. Y claro, siguiente, por favor, y de los polinizadores, pues claro, lo que necesitamos es que funcionen. Y para que un polinizador funcione, pues debe alimentarse, debe tener una relación directa con flores, con polen y con néctar de las flores. ¿Y eso cómo se establece? Pues deberíamos considerar una serie de categorías que darían, bueno, pues nos darían un poco el interés que podríamos tener en cada especie o en cada grupo de polinizadores. Es decir, un polinizador, para ser eficiente, debe sentir una atracción natural por las flores, pero no solo sentir atracción por las flores, sino tener una dependencia de la planta. Es decir, que se establezca una relación de fidelidad entre la planta y el animal para que la transferencia de polen sea adecuada y sea frecuente. Es decir, que no sean visitas esporádicas a cada una de las flores. También la relación de tamaño y de comportamiento deben ser adecuados. Lo decía hace un momento la licenciada Ortega, hay abejas muy grandes que son incapaces de acceder a flores pequeñas, o al contrario, también se comentaba en alguna de las charlas de ayer, abejas de lengua corta, abejas de lengua larga, las cuales pues tienen distintas limitaciones de acceso. No solo esto, sino que además de poder acceder, además de ser fieles, tienen que tener la capacidad de transportar, no sé cuánto tiempo llevo, pero creo que llevo mucho. Deben tener la capacidad de transportar distintas cantidades de polen o gran cantidad de polen y además hacer coincidir su etapa de actividad con la floración de las plantas. Es decir, que deben acompasar la fenología del animal con la fenología de la planta. Siguiente, Gerardo. Perdón, doctor, le quedan 10 minutos. 10 minutos, vale, perfecto.
Seguimos. Bien, bueno, pues siguiente, eso es. Pues si tenemos en cuenta todos estos criterios, lo que vemos es que hay muchos polinizadores, pero que los polinizadores por excelencia son las abejas. Y esta es mi presentación, 5 minutos de presentación, y ahora vamos a la parte densa, a la parte central de la charla. Yo lo que traía era un par de ejemplos, es simplemente un par de ejemplos. Digo, las abejas son los polinizadores fundamentales. La abeja de la miel, la abeja melífera, utilizada con muchísima frecuencia como no solo para la producción de polen y miel, sino utilizada en la polinización, comercialmente, utilizada para la polinización de diferentes cultivos. Bueno, pues en muchas ocasiones no es eficiente, no es eficaz, se ve que no cumple con los requisitos. Por ejemplo, en el caso de las leguminosas, no sé si todo el mundo conoce cómo es la flor de una leguminosa, de una legumbre, pero más o menos aquí está el modelo. Tiene, quizá lo más destacado es que presenta un pétalo en su flor, que es el llamado estandarte. Levantado de frente, y lo más curioso es que los dos pétalos inferiores están soldados, es lo que se conoce como quilla, como si fuera eso mismo la quilla de un barco. Y encerrada en la quilla de este barco está la columna de estambres en cuyo extremo se va a formar el polen, es decir, las anteras están en el extremo, los estambres están soldados, forman una columna y se encuentra encerrada en esta quilla. Esto es una parte muy importante, es un elemento muy importante de las leguminosas, porque cuando la abeja, es la fotografía que está arriba a la derecha, cuando la abeja intenta acceder a la flor, bien para recoger néctar, fundamentalmente para recoger néctar, o bien para recoger polen, lo que ocurre es que, si vemos en la fotografía, está apoyando la frente en el estandarte, en el pétalo superior, y apoyando las patas en los pétalos inferiores, en la quilla. Al apoyar las patas en los pétalos inferiores, lo que ocurre es que la columna estaminal se dispara. Tiene como una especie de resorte, un muelle, y sale disparada y golpea a la abeja en el cuerpo. Siguiente, Gerardo, por favor. Y eso no le gusta a la abeja. Entonces la abeja ha aprendido, y aquí tenemos lo que nos comentaba Daniela Ortega en su charla anterior, la abeja de la miel, que es la que está en la fotografía inferior, ha aprendido a utilizar los orificios que hacen los abejorros. Están marcados con la flecha, vemos cómo los abejorros roen, muerden con sus mandíbulas la parte inferior de las flores. A través de este orificio meten la lengua y chupan el néctar. Eso ha aprendido a hacerlo la abeja de la miel y deja de ser interesante para polinizar cultivos de leguminosas. Siguiente. Y como cultivo de leguminosa fundamental tenemos la alfalfa, que sobre todo en el norte de los Estados Unidos de América y en el sur de Canadá constituye, bueno, pues un cultivo fundamental. El cultivo de estas plantas forrajeras para la obtención de semillas ya digo, pues ahí se ve en la fotografía ocupando extensiones impresionantes. Y siguiente, por favor. Bueno, pues tradicionalmente, prácticamente hasta el último tercio del siglo XX, en los Estados Unidos de Norteamérica, lo que utilizaban para polinizar, para incrementar el cultivo de alfalfa era esta abejita que tenemos ahí, o todos esos nidos que se ven en la fotografía superior de la izquierda. Esta abejita es Nomia melanderi, es conocida como abeja alcalí, y es una abeja que construye sus nidos en el terreno, normalmente en planicies más o menos alcalinas, de ahí su nombre, con el sustrato relativamente húmedo. Y los agricultores norteamericanos lo que hacían era crear, se ve algo parecido en la imagen de abajo a la derecha, crear una especie de camas de abejas, es decir, unos cajones en los que creaban un sustrato parecido al que necesitaba la abeja para llevarlos de un lado a otro y polinizar. Esto, lógicamente, para polinizar cientos de hectáreas de cultivo resulta muy arduo, resulta pesado. Siguiente, por favor. En los años 30, ya a partir de los años 30 del siglo XX, en los cultivos de alfalfa se empieza a ver esta abejita.
Esta abeja es Megachile rotundata. Megachile rotundata la tenemos ahí, fíjense, en la fotografía superior derecha, en la misma postura que estaba la abeja melífera en la fotografía anterior, pero en este caso, cuando Megachile rotundata apoya sus patas en la quilla de la flor y se dispara, salta este resorte, esta columna de estambres, no se disgusta, no le afecta, no se enfada. Y es más, hay quien dice que hasta como que le gusta. Y entonces, bueno, pues descubrieron, como digo, que esta abeja cortadora de hojas, ahí tienen, bueno, pues algunas muestras de cómo es su comportamiento para la construcción del nido, pues que esta abeja cortadora de hojas era capaz de polinizar muy eficazmente los cultivos de alfalfa. Y lo curioso es, ¿y de dónde salió esta abeja? Aquí está el centro de mi charla. Pues siguiente, por favor. Pues parece ser que esta abeja apareció en los Estados Unidos a partir de los años 30, pues gracias al retorno de material de guerra de la Primera Guerra Mundial, el retorno de material obsoleto, de material abandonado en los campos, pues las abejas en los campos europeos, porque esta abeja Megachile rotundata es súper abundante, sobre todo en la región del sur de Europa, en Francia y en la península ibérica. Y bueno, pues los nidos que había construido en este material de guerra fueron para allá. Siguiente, por favor, la abeja se asentó, la abeja se expandió y los agricultores se dieron cuenta de que polinizaba muy bien, y no solo que polinizaba muy bien, sino que nidificaba muy bien. Y a partir de ahí, bueno, pues aquí vemos cómo los agricultores son capaces de establecer un círculo según el cual van rotando las distintas abejas, se ve cómo van poniendo los nidos para hacer las sueltas, así se ven más o menos los nidos para hacer las sueltas en los campos. Las abejas polinizan y regresan a estos nidos trampa, a estos bee hotels, los podemos llamar como queramos. Si los llamamos hoteles de abejas, son hoteles de macro hoteles. Esto ya no es Punta Cana, esto es 100 Punta Canas juntas para estas abejas. Pues ahí nidifican y lo que hacen es los productores de abeja, en este caso, lo que hacen es rotarlas, van manteniendo estas producciones, estas poblaciones y llevándolas de cultivo en cultivo. Pensemos dos cosas. Primera, que económicamente esto supone el movimiento de cientos de millones de dólares al año, lo cual es una actividad económica muy interesante. Y segundo, que es lo que a mí más me interesa por comparación, es que, bueno, pues que esta abeja es importada accidentalmente, es decir, el ser humano tiene parte de culpa, pero no de manera directa, bueno, como en casi todas las importaciones de abejas exóticas. Y lo que sí puedo decir es que, bueno, pues como en aquellos años no se consideraba, no se tenía mucho en cuenta el tema de las invasiones, de las invasoras, pues yo creo que esta abeja se considera naturalizada en aquella región. Se ha expandido hasta el sur de Canadá. En Canadá fue introducida en la década de los años 60 del siglo XX, también trabaja muy bien. Y parece ser que no afecta a la fauna autóctona, que no afecta a la fauna local. Pero lo que decía, es decir, los estudios, cuando se han querido hacer la abeja Megachile ya estaba muy asentada, Megachile ya está comercializada de muchas maneras y entonces, bueno, pues es muy difícil evaluar su incidencia en la fauna local. Gerardo, ¿qué tiempo me queda? Ya se le acabó, ya son la una. Bueno, pues termino. Pásame las diapositivas rápido. Vale. A ver, el otro ejemplo que traía era bombus, sobre todo bombus terrestris, que, como bien ha dicho Daniela Ortega, es muy utilizado en invernaderos, en Europa fundamentalmente. En Europa comienza a mediados de los años 80, comienza a utilizarse en invernaderos para la producción, sobre todo de solanáceas, de tomate, porque la flor del tomate, que la vemos ahí en las fotografías, tiene una dehiscencia particular, es una dehiscencia a través de poros, es decir, que la flor, siguiente, por favor, la flor hay que vibrarla. La flor se vibraba con vibradores eléctricos o manualmente. Ahí tenemos a un señor trabajando la vibración pero no funcionaba bien. Se descubrió al abejorro. Siguiente.
como excelente polinizador de la flor de tomate. Y bueno, pues en todos los invernaderos de Europa Central y en los invernaderos de Europa del Sur se comenzó a comercializar y se comenzó a exportar. Y un movimiento grande que, bueno, pues que hace que, quiero decir, comercialmente es muy interesante porque, siguiente, el abejorro no tiene un sistema de comunicación como la abeja de la miel, por tanto no puede no puede mover los enjambres como hace la abeja de la miel. Siguiente. Y además es un excelente trabajador, trabaja en condiciones climáticas difíciles, trabaja una gran cantidad de flores, es muy persistente. Por tanto, su uso en polinización es muy interesante. Pero, siguiente, ¿qué ocurre? Pues que con su exportación, pues aquí ya lo ha dicho todo, Daniela Ortega. Su exportación o la importación por algunos países con cierto descuido, pues lleva a eso, a que las colonias de abejorro, a pesar de que son anuales, de que no perviven más tiempo de un año como ocurre con la colmena de la abeja melífera, bueno, pues permiten, con descuidos, permiten el que algunos ejemplares se escapen de los invernaderos, se asienten. De hecho, ya vemos en Chile cómo se han asentado, y el problema está en lo que está provocando, es decir, que el asentamiento de Bombus terrestris está provocando pues una presión, pues por desplazamiento, por transmisión de enfermedades y parásitos, por competencia por los recursos. Está provocando un desplazamiento de muchas especies autóctonas. Quizá la más significativa, como bien ha dicho Daniela, es Bombus dalbovi, pero no es la única. Creo que a nosotros, y hablo desde Europa, para que no digan el abejorro europeo, nosotros aquí en la península ibérica tenemos una subespecie que es Bombus terrestris lusitanicus, que está siendo aniquilada por la subespecie centroeuropea Bombus terrestris terrestris, y tenemos otro problema tan serio como el que tienen en Chile, que es que nuestro abejorro endémico en las Islas Canarias, Bombus canariensis, está siendo desplazado también, está siendo aniquilado por Bombus terrestris. Y pasa todo por lo que ha dicho Daniela Ortega, pasa todo por la vigilancia de las administraciones, por un rigor y un control en la dispersión, en el movimiento de colonias de estas especies, que evitasen de alguna manera este tipo de problemas. Y la solución definitiva sería: ¿por qué no utilizar las especies autóctonas? En Chile hay abejorro, en Europa, en la península ibérica hay abejorro, utilicemos nuestros abejorros. Y nada más, muchas gracias. Siempre me pasa lo mismo. Me excedo en el tiempo, pero es que me gusta contarlo todo. Muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias por su charla. Es un tema muy interesante. Yo no sabía que Megachile rotundata era de Europa. Pensé que era también nativo de Estados Unidos. No, fíjate, curiosamente es europea. En la península ibérica, aquí en España, tenemos bueno, pues una población muy abundante de Megachile rotundata, y hace años, pues te hablo, pues no sé si fue, a finales de los años 80, hice un experimento con Megachile rotundata, y los ejemplares que utilicé en aquellos momentos, lo que decía antes, no se tenía en cuenta el tema de invasiones, el tema de movimientos, el tema de ecotipos. Bueno, pues utilicé abejas Megachile rotundata, que me enviaron de Canadá para soltar en España, cuando España es el país productor por excelencia de Megachile rotundata. Una cosa curiosa. Pero claro, allí la producción, tanto en los Estados Unidos como en Canadá, la producción es masiva, y para facilitar las cosas, pues lógicamente hice aquella importación. Pero sí, básicamente es de la península ibérica y de Francia. Ya. Tiene 3 preguntas. Diego Eduardo Cardona pregunta: si una persona quisiera dedicarse a la apicultura, ¿qué puntos se deberían tomar en cuenta en cuestión del papel ecológico y cómo afectaría a las demás especies de abejas? A ver. Sí, está grande. Muy duro. Primero, no soy apicultor.
Entonces, voy a hablar un poquito de oídas, pero sí soy entomólogo y sí soy un profesional de las abejas silvestres. Entonces, lo primero que debo decir es que el trabajo en apicultura debe ser consciente, debe ser sostenible o sustentable. Y entonces no debe ser, quiero decir, lo peor es la industrialización de la apicultura. Un apicultor, para su autoabastecimiento o para su comercialización, pero en un mercado local, en un mercado de proximidad, podría trabajar perfectamente con una serie de colmenas que no le excedan en su capacidad de trabajo. Pero cuando el número de colmenas excede la capacidad de trabajo del apicultor, primero, las colmenas van a estar más descuidadas. Segundo, la cantidad de abeja va a ser mucho mayor. Y ahí pasamos a la segunda pregunta. Cuando hay mucha cantidad de abeja, está demostrado que la abeja melífera es capaz de desplazar con mucha facilidad a las abejas silvestres locales, a las abejas autóctonas. Entonces, cuanta mayor población de abeja melífera haya, pues una mayor afectación de las demás especies de abejas. Pero claro, que una colmena medianamente sana tiene 60.000 individuos, más o menos, 50, 60.000. Claro, son muchas abejas presionando al entorno. Yo sí tengo una pregunta. En España, ¿cuál es el estado de Apis mellifera? ¿Es invasora o es natural? O sea, no... En España, mira, como ejemplo te digo, si lees cualquier publicación sobre la historia de la apicultura, uno de los dibujos, una de las sí lo diré, de las ilustraciones de cualquier libro que hable de la historia de la apicultura es la de unos monigotes sacando miel de una gruta. Eso es, se llama la Cueva de la Araña, está en Bicorb, en Valencia, y eso es en la parte del Levante, la parte del oriente de la península ibérica. Es decir, estamos hablando de que las relaciones de la península ibérica con la abeja de la miel son de miles de años. Estamos hablando de prácticamente 10.000 años. El origen genético de la abeja de la miel no es Europa. El origen genético de la abeja de la miel es oriental. Pero prácticamente todos los desplazamientos, todas las corrientes de homínidos que han venido, que subieron de África por la zona oriental del continente asiático europeo y vinieron hacia acá, pues trajeron todo esto, igual que los perros. Ya. No, pues sí está interesante. Otra pregunta. ¿Hay algún registro de parásitos o enfermedades en estos hoteles de abejas tan grandes como con Apis mellifera? Algo así como el varroa o los virus de abejas, supongo. Sí, a ver, sí. A ver, las abejas, las enfermedades y los parásitos de las abejas silvestres, hasta donde se ha estudiado no coinciden, lo cual no quiere decir que no haya que estudiar más, pero hasta donde se ha estudiado no coinciden con las enfermedades y parásitos de la abeja melífera. Es decir, en abejas silvestres no vamos a encontrar varroa, no vamos a encontrar polilla, pero sí vamos a encontrar cleptoparásitos. Ayer hablábamos también en la última de las charlas de los cleptoparásitos. Bueno, pues en el caso de Megachiles rotundata, en estos grandes hoteles de abejas, pues Megachiles rotundata tiene asociadas al menos un par de especies del género Celiopsis que van a usurparle y van a utilizar sus nidos para la puesta de sus huevos, pero además, bueno, pues hay que tener mucho cuidado, pues sobre todo con los Hymenoptera parasítica, es decir, cuidado con todos los calcioideos, hay que tener cuidado pues con los miltograminos, hay que tener cuidado con, pues ya digo, con Melitobia, con Monodontomerus, como Hymenoptera parasítica, con especies de dípteros, con conópidos, tenemos, ¿qué más? Bueno, y luego tenemos destructores, es decir, que hay coleópteros destructores de nidos, tenemos Antrenus también, coleóptero destructor de nidos, hormigas, dermápteros, es decir que... Pero en estos modelos de producción industrial lo que se hace es sanear los nidos cuando se recogen, es decir, todos los nidos, sean millones de celdas, se revisan y se revisa pues el que no haya, bueno, utilizando trampas de luz ultravioleta, utilizando trampas de agua, utilizando distintos mecanismos, se
checan a los nidos y se eliminan todas aquellas celdas que estén contaminadas, que estén parasitadas, ya digo, pues por calcidoideos o por crisidoideos o por los propios megaquilios. Y lógicamente es un paso muy importante en la producción, porque lógicamente el dejar solo unas cuantas celdas con calcidoideos, los calcidoideos tienen la ventaja para ellos de que presentan poliembrionía. La poliembrionía es que de un solo huevo pueden nacer cientos de individuos, es decir, que en las primeras divisiones del huevo se forman numerosos embriones. Y esta poliembrionía lo que hace es, claro, que la poliembrionía unida a la rapidez, a la velocidad de desarrollo de los huevos, hace que la invasión de cientos, de miles, de millones de celdas de megaquile pueda ocurrir en cuestión de días. Eso hay que sanearlo. Sí, aprovecho para hacerme un poco de publicidad. En mi Twitter yo tengo un par de hilos que hablan de estas cuestiones, de cómo mantener hoteles de abeja, cómo sanearlos, cómo desparasitarlos. Y bueno, pues en plan casero, lógicamente. Es decir, estos modelos industriales pues son solo para profesionales, pero para aquellos que tengáis o que tengan interés de practicar la cría, la observación de la nidificación de polinizadores en hoteles de abejas, les recomiendo que utilicen estos hilos de mi cuenta de Twitter. Bueno, ya casi nos está acabando el tiempo, pero hago una última pregunta. Disculpe, ¿un civil cómo puede identificar una especie de abejorro nativo de una introducida? Además, ¿qué acciones nos sugeriría para el cuidado de las poblaciones de abejorros nativas? Por cierto, excelente ponencia. Muchas gracias, Ana, por su agradecimiento. En principio, la identificación del abejorro nativo frente a la introducida, que básicamente es Bombus terrestris. Bombus terrestris bien se vio en la fotografía. Bombus terrestris tiene una coloración, un patrón de coloración muy característico que no se encuentra en los abejorros del continente americano. Es decir, que ver un abejorro con la coloración negro, amarillo, blanco ya nos está indicando que es una especie exótica, que es una especie invasora. En el caso del abejorro chileno, que es una preciosidad, es decir, ese color naranja dorado, es algo, yo no entiendo cómo es posible que las autoridades chilenas, aunque no esté evaluado el valor económico que pueda tener Bombus terrestris como plaga. No entiendo cómo no son capaces de proteger, pero de tener en mantillas, de tener en las palmas de la mano el abejorro chileno. Es una auténtica maravilla. Y lo mismo digo del abejorro nuestro, el abejorro canario, que también es una especie toda negra con el culo blanco, que es una preciosidad. Y bueno, nos pasa lo mismo. O sea que no voy a hablar mucho de las autoridades chilenas cuando las autoridades españolas también están, bueno, pues necesitadas de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Bueno, hay varias preguntas. No sé si les quisiera responder ya terminando la sesión. Sí, siempre a través de Facebook. Ajá, aquí en Facebook, en el chat, están aquí guardadas. No sé si las quisiera responder o si no, yo ayudo también porque son más bien de identificación. Sin problema ninguno. Bueno, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias por prestarnos su tiempo y darnos esta interesante charla. Está muy extensa y muy buena, la verdad, sí. Ojalá pudiera dar otra con más tiempo, pudiera dar pues explicar más sobre este tema, porque sí es muy importante. Tengo un problema, me ha ocurrido siempre. Es decir, yo una charla de 15 minutos la hago en 20. Y una charla de 1 hora la hago en 1 hora y media. Hora y media. No soy capaz de resumir, pero eso es que me gusta mucho hablar. Espero no haber sido denso, no haber sido pesado, no haber bueno, pues que la gente haya disfrutado y entendido lo que he querido contar. Y agradecido, muy agradecido a ti, Gerardo, amigo, muy amigo ya. Y al resto de ponentes, porque ayer disfruté escuchando todas las ponencias y pienso seguir disfrutando a partir de ahora. Ok, bueno, muchísimas gracias. Seguimos con la siguiente charla, que es de mieles de México. Bueno, historia de la miel aquí en México, por Carla Muñoz. Ahorita nos vemos. Chao.